Hola Fer, buenos días. Hola maestra, buenos días. Bueno, esperemos unos minutos a ver si esos niños no se tardan. Ok, maestra. Carlitos, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bien, pues entonces vayan sacando su cuaderno de derecho, por favor. Y bueno, a ver cómo nos va con este internet porque en la mañana me estuvo fallando mucho. Esperemos que ahorita no falle. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Porque también en la mañana, quién sabe por qué, pero cuando me volví a conectar, bueno, me conecté y me oían bien y todo. Se fue el internet, regresó y cuando regresó ya no me escuchaba. Lo tuve que reiniciar, la computadora la tuve que reiniciar. Pero bueno, qué bueno que ahorita ya. Bien, buenos días, Eduardo, bienvenido. Pues vamos a comenzar entonces con esta parte de derecho. La semana pasada habíamos estado hablando sobre el derecho laboral y bueno, pues ahorita obviamente vamos a continuar con este tema. La semana pasada habíamos definido trabajador, patrón. A ver, busquen allí en sus apuntes y díganme a qué nos referíamos con trabajador. Por ahí lo deben de tener anotado. ¿A quién le vamos a llamar trabajador? ¿Hiciste tus apuntes, Carlitos? ¿De la semana pasada? trabajador se puede decir que es alguien que realiza algo, una actividad a cambio de un salario. Ok, muy bien. Una actividad física, ¿verdad? Ese algo del que tú nos hablas, pues es una actividad física. Y se va a identificar de otro tipo de tareas o de otro tipo de actividades, precisamente porque tiene que haber una remuneración, tiene que haber un pago, ¿no? Y bueno, pues entonces patrón en este sentido es la persona que va a emplear a esa persona, va a utilizar esa fuerza física y precisamente pues le va a hacer algún tipo de pago. Entonces, también hablábamos de que existe dos tipos de contratos individuales y contratos colectivos. El contrato individual, como su nombre lo dice, pues es el que va a realizar una persona ante un patrón, y colectivo, pues cuando son varios trabajadores o inclusive también varios patrones, ¿no? Bueno, eh, el contrato individual, ¿qué datos debe de llevar?
A ver, chicos, porque esto es para todos, no nada más para Fer. Datos generales, duración, jornada, salario, días de descanso, vacaciones y otras condiciones. Es decir, el contrato sirve para especificar bajo qué circunstancias se va a trabajar, qué es lo que está ofreciendo el patrón de alguna manera y también qué es lo que el patrón espera de ese trabajador. Eso es una parte, digamos, como muy importante precisamente del contrato. Hacer especificaciones acerca de estos puntos. Y también de alguna forma pues sirve como una constancia de que existe una relación laboral, de que el trabajador pues está prestando esos servicios al patrón. Muy bien. Dentro de estos puntos que decíamos que debe de tener el contrato, Carlitos, está el tipo de jornada. ¿A qué nos referimos y cuáles son los tipos de jornada que hay? Acuérdate, esto es de hace 8 días. ¿Cuáles son los tipos de jornada que hay? Jornada laboral completa. ¿Jornada laboral completa? Ajá. ¿Qué más? Jornada de trabajo reducida. Continua. Festivos. Acércate el micrófono a la boca, por favor, porque te oyes un poquito lejano. ¿Eso fue lo que anotamos en el cuaderno o lo estás buscando de internet? No, es lo que tengo yo en mi cuaderno. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, porque yo me estaba refiriendo a que hay jornadas diurnas, nocturnas, mixtas y reducidas. Sí, yo tengo eso anotado. Ajá, diurnas, porque son de días, de entre las 8 de la mañana, perdón, entre las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Esas son jornadas diurnas. Las jornadas nocturnas, tal vez no lo anotamos, ahorita lo mencionamos, son de las 8 de la noche a las 6 de la mañana del siguiente día, bueno, toda la noche, ¿no? Mixtas que pueden abarcar diurnas y nocturnas y reducidas, por ejemplo, para los menores de edad, los menores de 16 años que no deben de trabajar jornadas completas, se supone que no deben de trabajar más de 6 horas, ¿no? Pero bueno. Eduardo, hablábamos de los días de descanso. ¿Cuáles son los días de descanso obligatorios según la Ley Federal del Trabajo? ¿Sí me oyes, Eduardo? También eso debe estar en el cuaderno. ¿Cuáles son los días de descanso? ¿No? ¿Tú los anotaste, Fer? Tengo que es el 1 de enero por lo del inicio de año, lo del 5 de febrero que se recorre, Ajá. el 21 de marzo que también se recorrió, el el 1 de mayo, sí, el 16 de septiembre, ajá,
el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, que también creo que se recorre, Ajá, sí, exactamente, se y recorre. el 25 de diciembre. Y el 25 de diciembre, muy bien, ok, son esos los días de descanso obligatorio. Por ahí nos dice que el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando hay cambio de poder, cuando un presidente sale y entra el siguiente mandatario, ese día también es de descanso obligatorio, ¿no? Ok, bueno, algunos otros puntos como las vacaciones, como el tipo de habitación que el patrón está obligado a dar, el aguinaldo, esas cosas también tienen que venir especificadas en el contrato individual de trabajo. Ahora decíamos del contrato colectivo, pues también hay que anotar estos datos, ¿no? Bueno, ok, entonces ya habiendo recordado estos temas de la clase pasada, pues ahora sí podemos pasar a lo que sigue, ¿no? Entonces, ahora nuestro tema, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, pues son básicamente tres temas, que sería los sindicatos, qué es un sindicato, cómo se configuran, cuáles son los tipos de sindicatos, huelga, cuándo existe un derecho de huelga y quiénes son las autoridades en materia laboral, ¿sale? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues ahí tenemos, ¿sale? Nos dice que para la defensa de los trabajadores, porque pues lógicamente a lo largo de la historia, por desgracia, los trabajadores se han visto siempre pues dañados en sus intereses, ¿no? Pensemos desde la revolución industrial, allá en Europa, en Francia específicamente, en, ¿cómo se llama? En España también, por supuesto, en Inglaterra, pues los trabajadores laboraban jornadas verdaderamente extensas e inhumanas, jornadas de 12, 14, y hay registros de jornadas de 16 horas. ¿Se imaginan? 2/3 partes del día los obreros la pasaban trabajando. ¿Y todo para qué? Pues simplemente para ganar, para alimentarse, porque realmente la jornada laboral era tan raquítica, era tan baja, que no había para otra causa. Al igual que sucede todavía hasta nuestros días, los obreros llegaban del campo, originalmente eran campesinos que al no tener condiciones adecuadas para realizar su tarea en el campo, pues veían que el venir a las ciudades era como una otra forma de ganarse la vida, y pues llegaban aquí sin nada prácticamente. Hay que entender que en la gran mayoría no era su lugar de origen donde estaban las fábricas, sino que ellos venían del campo. Entonces venían sin pertenencias, no tenían a dónde llegar, y pues por eso es que los empleadores, es decir, los patrones, les proporcionaban habitación, les proporcionaban casa, aunque esas casas pues realmente solo eran unos galerones en donde ellos podían en muchas ocasiones solamente tirar unas cobijas, tirar periódicos, tirar paja, y ahí dormían hasta el siguiente día, pues que iniciaban sus labores. En el caso de algunas fábricas, específicamente como las fábricas textileras, pues se prefería la mano de obra de las mujeres y de los niños, porque pues a ellos se les puede controlar más y también se les puede pagar menos. Entonces, cuando una mujer, bueno, tanto las mujeres como los niños, bueno, los trabajadores, vamos a decir en términos generales, estos niños, estas mujeres sufrían algún accidente a causa precisamente de las máquinas, pues no recibían ningún tipo de ayuda, no se les mandaba al médico, no se les pagaban los médicos.
Eso pues de alguna forma tenía que correr por su cuenta y pues en las ocasiones en que el obrero no podía cubrir, pues obviamente podía inclusive hasta perder la vida, ¿no? Por falta de atención médica. Como les decía, en muchas ocasiones, pues las jornadas eran tan extensas que lo único que llegaban a hacer fuera de la fábrica, pues era dormir y comían dentro de la fábrica. En el caso, por ejemplo, de las obreras textileras, es decir, de las obreras que trabajaban en las fábricas que hacían tela, se tiene documentado que, por ejemplo, ellas eran las encargadas de mantener trabajando las máquinas. Como al principio en esta revolución industrial, la fuerza o la energía se liberaba a través de grandes calderas que para funcionar se llenaban con agua, se ponía esa agua a hervir y con la energía del agua hirviendo se movían los pistones que hacían trabajar las máquinas. Entonces los ambientes eran sumamente húmedos, eran muy mojados y las obreras tenían la tarea de secar las máquinas, obviamente, pues para evitar que se oxidaran o se oxidaran lo menos posible. Entonces, mientras ellas estaban comiendo, imagínense ustedes, la ropa que usaban las mujeres en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pues con sus delantales, con sus mandiles estaban secando las máquinas y con una máquina secaban con una mano, perdón, con una mano secaban las máquinas y con la otra pues prácticamente estaban comiendo. O sea, no tenían realmente tampoco un momento adecuado para alimentarse. Que el alimento, por cierto, pues también era como muy raquítico, ¿no? Y cuando alguna de ellas se embarazaba o los niños crecían, pues simple y llanamente eran desechados, ¿no? Ya hacían otra contratación. Por eso es que, insisto, los obreros en el siglo XIX, siglo XVIII, pues tenían unas condiciones muy malas. De allí van a surgir entonces estas dos entidades que van a ser, por un lado, los sindicatos, y por otro, el derecho de huelga, que ahorita lo vamos a ver. Dentro de los grupos que se pueden formar para defender los derechos de los trabajadores están estos dos que tengo en la pantalla, espero que los vayan anotando. El primero sería el sindicato y el segundo serían las coaliciones, que ambas de alguna manera pues son uniones de obreros. En el caso de una coalición, digamos que es una reunión informal, no hay estatutos, no hay reglas. Y por el contrario, en el caso del sindicato, pues esos sí están bien instituidos. Se dice que un sindicato pues es una asociación de patrones, o perdón, una asociación de obreros, aunque también hay sindicatos de patrones. Ahorita vamos a hablar de estos. Entonces ahorita nos centramos en como tenemos aquí en la imagen, en las asociaciones formales de obreros, las agrupaciones formales de obreros que buscan precisamente eso, que mejorar las condiciones del obrero. El sindicato pues debe de tener ciertas reglamentaciones y en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo también están estos puntos que definen cómo van a ser los sindicatos de los trabajadores, ¿no? Nos dice ahí que puede haber sindicatos gremiales formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Por ejemplo, tenemos el sindicato de locutores. Sí, es lo que se me viene ahorita rápidamente a la mente. Las personas que trabajan en los radios, en las estaciones de radio, estos presentadores de canciones y de comerciales, etcétera, etcétera, estos locutores tienen una asociación, un sindicato de locutores. Y así vamos a ver sindicatos de muchas cosas, por ejemplo, de voceadores, las personas que se dedican
a vender los periódicos, las revistas en los puestos de revista, obviamente. Ellos tienen su sindicato, ¿no? Había un sindicato o no sé si todavía exista, no recuerdo, o más bien no me he empapado de eso, sindicato de electricistas. Hubo por ahí algunos problemas con la compañía de luz y no sé en qué vaya el asunto, pero bueno, lo que sí estoy consciente es que anteriormente había un sindicato de electricistas y así sindicatos de maestros, de profesores, por supuesto, ¿no? Nos dice ahí que tenemos sindicatos de empresas en donde la misma empresa va a constituirse como un sindicato que es único y personal para ellos, y ahí pues todos los empleados, ¿no? Las secretarias, ¿qué será? Los contadores, los obreros, todos los que participan en ese negocio hacen su propio sindicato. Luego tenemos sindicatos industriales, formado por trabajadores que prestan sus servicios en 2 o más empresas de la misma rama industrial. Estos son un poco menos comunes, pero también existen, ¿no? Van anotando todo bien bonito en su cuaderno, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, seguimos. Tenemos sindicatos nacionales de industrias formados por trabajadores que prestan sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instalada en una o varias entidades federales. Esto sobre todo, pues obviamente se va a dar más en las empresas grandes, en las empresas, pues que tienen presencia en todo el país. Porque bueno, pues, por ejemplo, acá como en estos sindicatos de empresas, pues obviamente se hace referencia a industrias pequeñas o medianas que no tienen representación o que no tienen participación en todo el país. Pero en el caso de las empresas nacionales, pues sí, son empresas muy grandes, que lo mismo encontramos en Veracruz, que en Sonora, que en Yucatán, etcétera, ¿sale? Y por último, dice de oficios varios formados por trabajadores de diversas profesiones que pueden estar relacionadas con lo mismo. Entonces allí vemos que hay diferentes tipos de sindicatos. Ustedes me dicen si le puedo cambiar. Si quiere, ya le tomé captura. Gracias, Carlitos. Eduardo, ¿ya? Yo le tomé captura, profa. Bueno, ok. Seguimos entonces. Ahora yo decía, también, bueno, estos que vimos ahorita son sindicatos de obreros, pero nos dice que también existen sindicatos de patrones. En el caso de los sindicatos de patrones, nos dice que hay dos tipos de estos sindicatos, ¿no? Los sindicatos formados por patrones de una o de varias ramas de actividad, una misma actividad o de varias actividades. Y el otro tipo de sindicato de patrones son los sindicatos nacionales, formados por patrones que, bueno, tienen varias actividades laborales dentro del país. Igual lo mismo, que tienen presencia, lo mismo en Yucatán, que a lo mejor en Chihuahua, que a lo mejor en las Baja Californias, abarcan toda la entidad, todo nuestro país. Cuando se quiere construir un sindicato, pues obviamente se reúnen las personas y manifiestan para qué se están reuniendo, es decir, cuál es su objetivo, se registra,
instituye cuál es el objetivo del sindicato, y entonces se dice que adquieren personalidad jurídica. Esto ya lo hemos visto en otras clases. Esto de personalidad jurídica, pues es el reconocimiento que se le da si son personas a los seres humanos a través de un acta de nacimiento. Si son empresas, es decir, si son personas morales, se les reconoce a través de un acta constitutiva. Bien, entonces, en el caso de los sindicatos, ya sea de obreros o de patrones, también se les va a dar un reconocimiento jurídico a través de una acta constitutiva. Y con esto, los sindicatos tienen el derecho de poder comprar cosas y ponerlas al nombre de ese sindicato. Me refiero a, puede ser que compren el edificio en donde van a estar trabajando, o la zona en términos generales, ¿no? Entonces pueden adquirir bienes muebles, bueno, inmuebles, y por supuesto que también pueden adquirir bienes muebles. Todo lo que sea necesario para cumplir su objetivo. Todo debe estar perfectamente registrado, ¿no? ¿Dónde se registra? Pues en la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Ahí es el lugar en donde los sindicatos pueden manifestar su existencia y su derecho a constituirse como tal, como sindicato, ¿no? Vamos a, bueno, aquí tenemos un ejemplo de sindicatos de patrones, ¿no? Ahora vamos con el siguiente concepto, el concepto de huelga. Díganme ustedes qué saben o qué reconocen por huelga. ¿Cuándo existe una huelga? ¿O no tienen ni idea? Es como una protesta. Puede ser una protesta. ¿En qué sentido? A conseguir mejores labores o cosas mejores. Muy bien. Conseguir mejores condiciones de trabajo, ¿no? Estoy de acuerdo con esto que nos estás señalando, Fer. Cuando el obrero considera que sus intereses están siendo afectados de una manera negativa, cuando siente que es injusto lo que está sucediendo, pues entonces en ese momento existe el pleno derecho de conformar pues un movimiento que sería ¿no? Que sería el de la huelga. Se habla de que una huelga es la suspensión temporal . Perdón, ahí está. La huelga es la suspensión temporal que lleva el trabajador o una coalición de trabajadores, que puede ser por un tiempo indefinido, ¿eh? Este tiempo va a depender del tiempo que tarden en conseguir sus objetivos. Hay huelgas que han durado años, verdaderamente años. Yo recuerdo cuando era pequeña, la huelga de trabajadores de la Pascual Boing, esta que hace los boings y el refresco llamado Lulú, por ejemplo. Esa empresa o los trabajadores de esa empresa consideraron que los patrones pues estaban abusando de ellos y se lanzan en un movimiento de huelga. Aquí tiene que haber una especie de juez o de referee que va a ir escuchando las demandas, y bueno, ese referee pues es la Junta de Conciliación y Arbitraje. Tiene que hacerla de mediador, ¿sí? Tiene que ir identificando cuáles son esas o tiene más bien dicho, tiene que ir escuchando cuáles son las demandas de los obreros,
y cuáles son las propuestas de los empleadores, de los dueños, vamos a decirlo así, y tiene que servir, o bueno, su función pues obviamente es mediar entre ellos, ¿no? Hay huelgas muy famosas, por ejemplo, a principios del siglo XX aquí en nuestro país, la huelga de Cananea, Sonora, donde los obreros de las minas consideraron injustas muchas situaciones. Por ejemplo, bueno, la empresa a la que trabajaban, para la que trabajaban, la Cananea no sé qué company, que era una empresa norteamericana a la cual el gobierno de Porfirio Díaz había concesionado, es decir, le había dado la oportunidad de explotar todos los recursos mineros de esa zona y pues obviamente para esto contrataban a obreros mexicanos, pero también traían mineros norteamericanos. Entonces, los trabajos más riesgosos, los más peligrosos, y miren que trabajar en una mina es bien riesgoso, ¿no? Entonces, los peores trabajos y los más riesgosos, los que más implicaban posibilidad de muerte, eran realizados por obreros mexicanos. Y las tareas menos dañinas, menos, ¿cómo podríamos decir? Menos ingratas, eran realizadas por obreros norteamericanos. O sea, lo más fácil lo hacían los gringos y lo más difícil, lo más riesgoso, lo hacían los obreros mexicanos. Esto traía, pero eso no era todo, sino que, ¿quiénes creen? Permítanme tanto. ¿Quiénes creen que ganaban más? ¿Los obreros mexicanos o los obreros gringos? Sí me están Los oyendo, gringos. ¿verdad? Sí, los gringos. Claro que sí, Gringos. ¿Qué pasó, Leito? Siempre sí te conectaste un ratito. Sí, efectivamente los obreros gringos eran los que ganaban más, trabajaban menos y además de todo estaban explotando A los mexicanos. a los mexicanos. Entonces, ante esta situación se lanzan a una huelga y le piden al presidente que sea él pues el referee, ¿no? El que de algún, o cómo les diré, el juez ante esta situación. Desgraciadamente, el presidente pues le va a darle la razón a los norteamericanos y les va a dar permiso a los norteamericanos de que manden unos, no eran soldados del ejército federal norteamericano, no eran soldados, les llamaron Rangers, que era como una especie de policía local para que entraran de Estados Unidos aquí a Cananea y apaciguaran, obviamente, a balazos a los pobres obreros, ¿no? Murieron muchísimos obreros en esta primera huelga, que es como el precedente o lo que va a anteceder a la Revolución Mexicana, ¿no? Mucho de nuestra Revolución Mexicana tiene que ver con estas huelgas. En ese momento, bueno, unos meses después, pues sí, realmente meses, no fue mucho tiempo, después se va a dar otra huelga en Río Blanco, Veracruz, en donde los obreros textiles también señalan las injusticias a las que están siendo sometidos. Aquí no estoy muy segura, pero creo que los patrones eran españoles, no lo recuerdo, pero los obreros decían o demandaban una serie de situaciones que además de todo va a darse en un panorama en donde es mundial, porque los obreros franceses, los obreros norteamericanos también unos meses antes en Chicago también realizaron su propia manifestación. Entonces, estamos hablando de un ambiente a principios del siglo XX
y también finales del siglo XIX, en donde la conciencia del obrero se destapa y se dan cuenta pues de las condiciones paupérrimas en las que están laborando y entonces se lanzan a buscar sus derechos. Desgraciadamente sucede aquí en México sucede exactamente lo mismo con esta huelga de Río Blanco, Veracruz, porque desgraciadamente también son asesinados los obreros, ¿no? Y yo creo que les voy a dejar por ahí un pequeño ensayo de ambas huelgas para que vean lo que sucedió en esos momentos terribles, ¿no? Que van a fructiferar. En ese momento no, insisto, porque Porfirio Díaz, desgraciadamente, pues le da la razón a los patrones, pero unos años después, cuando comienza la revolución, tras la muerte de Madero y todas esas cosas, cuando finalmente ya se busca hacer una constitución, Carranza hace el llamado a elaborar, bueno, primero a formar un congreso constituyente, que es un grupo de personas que van a analizar y estudiar cómo quedaría la nueva constitución. En esa nueva constitución se van a implementar varios puntos importantes que vamos a hablar de ellos en un momento porque ya se va a terminar esta sesión. Entonces, les voy a pedir que, a ver, déjenme ver qué tema sigue. No, pero ya nada más nos quedan, perdón, 3 minutos. 2 minutos. Voy a terminar esta sesión y se vuelven a conectar igual a derecho, por favor, ¿sale? Sí, maestra.